Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez. Aquí una vez más, nuestro programa Inyección de Esperanza. Saludos cordiales a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Todos los que nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio web bíblica. Saludos cordiales a todos ustedes. Aquí están los que nos sintonizan a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, el programa La Hora de la Verdad, desde Resistencia Chaco, República Argentina, también por Radio FM, Internet y FM. Atención, Radio Bendición Lampa 91.9 FM y por Internet también desde Chile nos sintonizan. Gracias a todos los hermanos que nos escuchan, nos sintonizan y envían sus mensajes al 0985. En este caso es internacional, más 595-985-6898-24. Programa Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza 2.0. Estudio de Juan, capítulo 6, ya estamos en el verso 68 en adelante. Edición 1060 que va de la temporada, 1060. Estudio de Juan 2.0, año 2025, hermanos, ¿sí? Saludos cordiales a todos ustedes. Gracias por estar allí. Gracias por los mensajes de aliento. Gracias a los hermanitos que están participando allí con sus mensajes, preguntas. Y también a los que están repartiendo el estudio de los audios de Inyección de Esperanza. También a los que me ayudan con sus ofrendas. ¿Sí? Gracias, mi hermanito. Gracias a ustedes, que sean muy bendecidos. Gracias a eso tengo el pan de cada día y para pagar la renta y avanzar, seguir adelante, hermanos. Bueno, el menos querido, el más escuchado y el más plagueón, ya es tu título, dice. En la semana pasada me dieron el nuevo título. Voy ascendiendo de a poco. Primero era el pastor más escuchado y el menos querido. Ahora el más escuchado, el menos querido y el más plagueón. Plagueón sería, para otras naciones que no entienden este término, el que se queja mucho, ¿verdad? De los hermanos y en contra de los hermanos por hacer cosas indebidas. Por ahí va la cosa. Esa es la interpretación. Bueno, bendiciones, hermano, dice la hermana Neshi de Argentina, que es el que está en Resistencia, ¿verdad? Chaco. Escuchando los audios, me pregunto y pienso qué equivocado estábamos y qué mal tema de la Reina Valera. ¿Cuántas personas se llama Jesús? Sin embargo, el verdadero nombre es Yahoshua. Aparte que el Mesías era hebreo, su madre y conocidos lo llamaban con su nombre propio o real. Es lo mismo si a mí me cambian mi nombre, si me llaman con otro nombre, ni me volteo. Los nombres propios no se cambian, dice Nelly, la hermana Neshi. Bueno, debido al comentario de algunos audios de repaso que estamos haciendo en algunos grupos también. Saludo ahí a los hermanitos que nos siguen y están estudiando con nosotros en algunos grupos. Saludos cordiales a todos ustedes, ¿sí? Bueno, claro, el Mesías era hebreo, judío, su madre también. Y muchos no aceptan, no puede ser que él no se haya llamado Jesús, pero no, lastimosamente su nombre verdadero no era Jesús, porque ese es un nombre español inventado que aparece a partir del año 1600 con la Reina Valera. Antes de la Reina Valera, Jesús, así como suena, no existía. Pero ese es otro tema ya, ¿eh? A ver qué dice aquí. En el verso 68 dice, este es, Dios habla hoy, ¿verdad? Palabra de vida eterna que contenía el Mesías, era el mensaje esperanzador. O cómo se entiende, dice, no sé, Guyari, puede ser Guyari. Bueno, Dios habla hoy, verso 68. Creo que ahí nos detuvimos la vez pasada.
Vamos a continuar desde el 68 en adelante. Yo creo que Uyari dice, este de Dios habla hoy, ¿verdad? Bueno, dice Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro le responde al Mesías. ¿Se acuerdan que el Mesías le dijo a sus 12, ¿ustedes quieren irse? ¿Quieren dejarme? ¿Quieren abandonarme? ¿Eh? ¿Qué pasó? Y Pedro, ¿a quién iremos? A ver cómo la Reina Valera dice. Él respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra, sí, concuerda con la Biblia católica. Ahora, ¿a qué se refiere, dice Guyari, cuando está hablando acá de esta palabra de vida del cual Pedro menciona? ¿Qué es lo que quiso decir Mesías? El mensaje esperanzador que él daba, los consejos, la parábola. ¿Qué es esto de? Qué buena pregunta, Guyari. ¿Qué es palabra de vida en el hebraísmo? ¿Sí? ¿Qué es palabra de vida para ese entonces? ¿Qué significaba? Palabra de vida de ese entonces, mi querido Guyari y todos los oyentes, no era otra cosa más que el mismo mensaje, la palabra que el Padre había hablado desde el principio al pueblo y otra vez había revelado al Mesías y había enseñado al Mesías. La misma palabra del Padre. ¿Sabe cómo se llama? Y aquí voy a tocar un tema donde ya varias veces he dicho, y en este versículo con la pregunta que me hace Guyari, me quepa muy bien para volver a tocar este tema muy quisquilloso, lo del logos. Quisquilloso para los que no estudiaron con nosotros Juan 1.1 y Juan 1.14 desde el griego hebreo, su término y su transliteración desde el griego y su verdadera traducción griega. Quisquilloso para los que creen que Juan 1.1 y Juan 1.14 es así como está en su Biblia, mal traducida y mal transliterada. Pero los que ya han estudiado y han entendido, lo que voy a decir ahora va a ser más evidencia de lo que ya expliqué en esos 3 estudios de Juan 1.1 y Juan 1.14. Bueno, Guyari y mi querido oyentes, este aquí, pero tenemos que ir al griego. ¿Para qué vamos a? Tengo que hablar con evidencias. Tú tienes palabras de vida. Palabra que tiene mucha torcedura en algunas Biblias griegas. He visto que aparece declaraciones. Y el mismo término palabra en la misma Biblia griega, en otros versículos aparece como logos. Como por ejemplo Juan 1.1, Juan 1.14, Juan 8.37. La misma palabra. ¿Y por qué en alguna Biblia tuercen, verdad? Para comprobar nomás. Vamos en este Juan 8.37. Yo creo que de esto estábamos hablando hoy también con los hermanos aquí de Paraguay en el programa en guaraní. Miren, qué coincidencia, pero me viene como anillo al dedo. Juan 8.37. La misma palabra que aparece acá en el griego, palabra, logo, aparece en Juan 1.1, palabra, logo, Juan 1.14, palabra, logo. Y miren, en algunas versiones bíblicas ya no aparece ahí. En Juan 6.68 ya no aparece el logo. Algunos le ponen declaraciones. ¿Por qué hacen así? ¿Cuál es la idea acá? ¿Por qué no usan el mismo término? O sea, quieren despistarnos. Pero yo le voy a decir por qué nos quieren despistar. Porque primero hay que entender, vamos primeramente, voy a demostrar algo. Que lo que Pedro le está diciendo al Mesías, vos tenés el logo que nos da vida. Vos sos el que porta el logo que nos da vida. No le dice, tú eres el logo que nos da vida. Le está diciendo, tú tienes el logo de vida. La palabra expresada del Padre, la palabra enseñada del Padre, la palabra que desde el principio el Padre usó, le transportó, le traspasó al Mesías. Y el Mesías, cuando no habla al Mesías, ¿qué hace?
introduce en nosotros el logos, la palabra del Padre, el mensaje del Padre, el evangelium del Padre, la buena nueva del Padre, los mandamientos, las instrucciones, los consejos del Padre. Eso es lo que te está diciendo aquí. Pero si tú lees ahí en versión castellana, ni idea, porque nunca vas a comparar. Dice, por ejemplo, en la versión castellana, en la Biblia, Dios habla hoy. Tú tienes palabras de vida, pero nunca te vas a dar en cuenta que palabra, ¿sí? ¿De qué está derivando? ¿Sí? ¿De qué está derivando palabra? ¿De qué palabra está hablando? Nunca nos damos cuenta de que palabra tiene que ver acá con lo que el Padre habló en Juan 1:1 y con lo que el Mesías, a través del Mesías, se insertó en nosotros. En Juan 1:14, en la Biblia española, Reina Valera, Biblia católica, dice entre nosotros, pero en nosotros dice, en el griego. Y en el griego dice en Juan 1:14 que esta palabra, que el logo está en nosotros a través del Mesías y nos muestra la misma palabra, nos revela que el Mesías es el Hijo unigénito que está al lado del Padre, que tiene autoridad del Padre, que está a la diestra del Padre. Pero eso no nos dice nuestra Biblia española. Eso no nos dice nuestra Biblia en español. Pero si tú te vas en el griego te vas a sorprender. Bueno, voy a demostrar que el Mesías era el portador del logo, que el Mesías tenía el logo del Padre, ¿sí? Y que muchos me decían, no, él mismo, el Mesías es el logo, no es el portador. No, el Mesías, tenemos más evidencia de que el Mesías portaba la palabra del Padre, el logos, y transmitía, ¿sí? Y cuando transmitía y los que creían y recibían ese mensaje, ese logos se encarnaba, se presenciaba en la persona, en su mente, en su ser, y transformaba. Y ahí se hace carne el logo. No solamente en el Mesías, sino a través del Mesías en nosotros. Vean el griego, vean el griego, vean el griego. Y si les gusta y quieren aprender más de esto, pídanme, aquí está mi número, más 595-985-6898-24. Tengo 3 audios donde les voy a estar explicando Juan 1:1 y Juan 1:14 desde el griego hebreo, traducción correcta desde el griego, transliteración correcta desde el griego, términos correctos, ¿sí? Cómo se debe entender eso y se van a asustar. Bueno, vamos a dar versículo bíblico que demuestra que el Mesías era portador del verbo o del logos. El Mesías tenía el logo en su mente y cuando hablaba el logos. Juan 8:37 dije, ¿verdad? Todavía no buscamos esto. Bueno, voy ahí. Juan 8:37. Mucho bla, 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 y poca evidencia, ¿verdad? Juan 8:37. Dice, y sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra, acá encontramos otra vez mi palabra. ¿Qué encontramos? Palabra. ¿Dónde está la palabra? En Juan 1:1, Juan 1:14 y en el versículo que estamos analizando ahora en Juan 8:37. Ahora, cuando vamos al griego, palabra, mi palabra, dice logos, o logos, Amy, o logos, o Amis, mi palabra, logos. Lo que yo hablo es el logo, dice el Mesías. ¿Sí? Y ustedes son descendientes de Abraham, pero no quieren recibir el logos que yo tengo para ustedes. Y este logo que yo tengo para ustedes es lo que le va a liberar de esa esclavitud de la falsa doctrina. Oh, qué tremendo, qué tremendo. A ver, otro versículo más. 5:37-38 puede ser. Juan 5:37. Creo que esto ya explicamos. Pero
5. Suelo hablar de este tema, pero a algunos no les gusta tanto. Verso 38 está. Ahí donde él dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su qué morando en vosotros. ¿Quién tiene que morar en nosotros? El Logos, la palabra del Padre. ¿A través de quién? A través de lo que dijo el Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros sacamos una mala interpretación por la mala traducción que tenemos? Sí, en el griego aparece el Logos, papá. Analizarlo, poner en el griego ahí. Verso 38. Vas a volver a encontrarte con el Logos. Ahora, si tu Biblia te está diciendo cualquier otra cosa, ¿cómo es que en un punto, el verso 38, palabra va a estar, a ver, voy a mirar esto, cómo aparece acá? Sí, está bien. Sí, según los griegos más correctos, está logo. Está logo allí. Así que, una vez más, encontramos logos por todos lados. No es que solamente logos aparece en Juan 1:1. Muchos pensaron, recuerdo de un pastor, no voy a decir su nombre, que él dice que él solamente aparece desde el contexto doctrinal teológico. Logos aparece, verbo, aparece solamente en Juan 1:1, claro, porque el resto en la versión española ya no pusieron verbo, pusieron palabra. Entonces el pastor se confunde. Él quiere que para que esto sea real tiene que decir verbo. Pero cuando tú ves palabra y verbo o verbum, palabra está en español. ¿Sí? Verbum está en latín. Palabra en griego es logo, no es verbo. ¿Entiende? Entonces él quería validar el latín. Él quería validar el idioma de Roma para decir que sí, realmente los demás versículos habla de la palabra, pero no del Mesías. O sea, ¿se imaginan hasta qué punto puede llegar uno a buscar alternativa para defender lo que no se puede defender? Yo no puedo agarrar un término latino, de latín, que es verbum, ¿verdad? Y defender eso, porque si los demás, en todos los versículos, tiene que aparecer verbo y no aparece, pero solamente aparece palabra, dice. Pero ahora, si tú combinas logos, palabra, sinónimo, expresión, palabra hablada. Alguien habló, eso es logo. Logos en griego es la expresión, palabra expresada del Padre, ¿verdad? Entonces, verbum en latín se refiere a logos, la palabra expresada del Padre. Y palabra, otra vez en español, aquí nos está demostrando el Mesías que está refiriéndose a lo que habló el Padre, y lo que habló el Padre tiene que estar en nosotros. La palabra que habló el Padre, el logo, tiene que estar en nosotros, o el verbo. Esto es una cátedra, o lo que hoy estoy haciendo es algo muy interesante, que quizás de los 3.000, 4.000 oyentes, que 1.000 me entienda o 500 me entienda, voy a agradecer. Conté más de 3.000 oyentes ahí. Hasta 3.000 pude contar. A ver, ¿qué más? ¿Cuál era el otro versículo? Sí, hay logos allí. ¿Dónde? ¿Saben cómo tienen que hacer la comparación? Busquen en sus Biblias, en la Reina Valera o en la Biblia católica, en Juan, cuando estudian Juan, o en cualquier, inclusive en las cartas. Cuando ustedes están encontrando en las cartas o en Juan, palabra del Mesías o palabra, cuando diga palabra, y vean el contexto, si se refiere a lo que habló el Mesías o lo que habló el Padre, siempre en griego le va a decir logo. Siempre le va a decir logo. Ahora, cuando aparece palabra y una conversación entre algunos creyentes, oyentes, seguidores del Mesías, no aparece el logo. Va a aparecer otro, como que leímos hace rato, como que se cambia el tema. Es muy sencillo de entender. Por eso me gustaría que mis hermanos sigan practicando
Tengo una aplicación muy básica para entender la comparación del griego al español. ¿Sí? Estoy ayudando a algunos pastores, ¿sí? Y una vez que le toman el hilo, bueno, Juan 5:37 ya comprobamos. Colosenses 3:16. A ver, vamos a mirar qué dice acá. Colosenses 3:16. Colosenses 3. Ténganme paciencia, porque aquí es en vivo el tema, la palabra, por ejemplo, aquí es una carta. Colosenses es una carta de Pablo a los de Colosas, ¿verdad? Y en el verso 16 dice la palabra de Cristo o la palabra de Mashiach. Y en el griego dice o logos. Logos. ¿De quién es el logo? Del ungido. Logos del ungido. ¿Se dan cuenta? Por eso le dije, analicen. Yo no les voy a mentir, gente. Yo sé lo que le estoy diciendo bajo experiencia de haber estudiado, analizado, hecho el análisis escritural. Ahí te dice, la palabra del Mesías, de Cristo, more en abundancia en vosotros. La palabra, el logos de quién, no dice, el logos Mesías more en vosotros. No, dice, la palabra del Mesías o el logos del Mesías more en abundancia en ustedes. ¿Qué es lo que tiene que morar en nosotros? ¿El Mesías como logo o el logo del Mesías? El logo del Mesías. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? En el griego es despampanante y bastante torturador para los que se resisten a creer esto. Bueno. Más claro, agua. Dice que la palabra de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. El logo del Mesías. Entonces, ven que concuerda con Juan 1:14 en el griego, que yo le dije, que le expliqué hace rato. Ven que concuerda que el logo de Juan 1:1 es la palabra del Padre, que el Padre mismo expresó desde el principio. ¿Cuándo vuelve a aparecer el logo del Padre? Cuando el Mesías empieza a predicar. Toma forma humana, ¿sí? O usa la vida humana del Mesías para que también Logos pueda encarnarse en él y en nosotros. El que se encarna es una forma de decir que la palabra hizo su habitáculo en un ser humano llamado Yahoshua el Mesías. Y a través de Yahoshua el Mesías, la palabra hizo su habitáculo, ¿sí?, en nosotros. Y no dice en nosotros, entre nosotros, en nosotros, dice el griego, Juan 1:14. Y cuando habitó en nosotros, cuando hizo su tabernáculo de nosotros, su tienda, esa palabra, ese logo que el Mesías habló, entonces nos reveló que el Mesías es el Hijo único del Padre y que está a su diestra, al lado, dice en el griego. Yo voy a insistir con eso. Como decía el hermano Jorge, hay que insistir con esto porque si no, no se van a despertar. Y algunos van a decir, pues síguele y síguele, ¿cuándo vas a terminar con? Ay, otra vez la misma. Sí, porque muchos van a escuchar por primera vez, le va a llamar la atención. Y los amadores de verdad van a venir corriendo buscando esta luz de verdad. Bueno. Le voy a dar más evidencia para que ustedes lo vayan corroborando, para que ustedes vayan corroborando. Nos quedamos en Colosenses, ¿verdad? 3:16. Ahora pueden mirar primera de Pedro 1:23. Pedro también usa la palabra logo, refiriéndose al mensaje del Mesías.
Hechos 4, 12, 13. Pero en el griego, busquen en el griego, no busquen en su Biblia, porque en su Biblia van a encontrar palabra y para ustedes palabra no significa nada. Porque para que usted tenga peso en su Biblia tiene que decir verbo. ¿Ven qué inteligente que es el confundidor? Usa un término romano para confundirte. Verbo. Si no aparece el verbo, no, ese no es el Mesías. No, ese no es nada que ver. Ese es solamente su palabra. Pero si aparece verbo, ahí sí vamos a creer que es el Mesías. Por favor. El verbo siempre fue palabra del Padre. No es el Mesías. Fue la palabra del Padre. El Mesías es Mesías, el Hijo. ¿Eh? Bueno. Hechos 4, 12, 13. ¿Ya está? Colosenses 4, 6. Lucas 4, 22. Anótenlo y comparen con el griego. Si no van a comparar con el griego, ni siquiera miren su Biblia porque no van a encontrar ningún mensaje allí. Bueno. A ver, hay un comentario acá. Dice, hermano, una sugerencia. Si somos de la casa de Israel, ¿por qué tanto darle auge al griego? Tenemos que ir a nuestro idioma, el hebreo. Déjese de enseñar el griego, que es un... Ay, este ya se va por otra tangente. Idioma pagano. ¿Cómo voy a enseñar en hebreo, hermano? No diga mi nombre, dice... Casi dije. Pronuncié la L. Bueno. Hermano, sé que seguramente usted es un líder, no sé qué, pero ¿usted enseña en hebreo? Es decir, lo que le escucha a usted, hermano, son todos israelitas, porque lo que a mí me escuchan son de Paraguay, son de El Salvador, son de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Chile, Uruguay, Brasil, o sea, ellos no hablan hebreo. Y además yo cuando explico del griego no estoy hablando griego, estoy explicando los términos y demostrando los términos en español, los términos griegos en español. O sea, no es que yo estoy hablando, enseñando y hablando en griego. Usted me está escuchando, yo estoy hablando en español. O sea, si a usted no le edifica este programa, hermano, si para usted este es un idioma pagano, yo no sé, porque yo no tengo información de que el Nuevo Testamento haya aparecido en hebreo. Yo tengo información de que el Nuevo Testamento solamente hay copias de copias en griego y el más viejo es el Códice Sinaítico del año 350 que estamos usando aquí para enseñar a los hermanos. Ahora, si para usted eso es paganidad, si para usted no tiene nada que ver con el hebreo, ahora, yo no sé cómo usted le enseña a los demás, ¿qué texto usa, qué tipo de Biblia usa para decirle a los hermanos su Biblia está mal traducida, porque no creo que tenga Biblia hebrea del Nuevo Testamento y más todavía de Juan, porque eso no existe, no hay, nadie me puede comprobar eso. Así que, hermano, disculpe también que yo le diga esto, pero creo que su comentario no lo voy a poder aceptar porque yo estoy trabajando con los hermanitos que están queriendo aprender, que sus Biblias están mal traducidas, que sus Biblias que ellos tienen fue traducida supuestamente del griego, pero mal traducida. Ahora, yo no sé qué Biblia usa usted, mi hermano. Me extraña lo que usted está diciendo y me causa curiosidad. Si por algún motivo me está escuchando otra vez y tiene la amabilidad de enviarme el texto bíblico que usted usa para saber de qué libro, de qué Biblia del Nuevo Testamento, que no sea pagano, usted le está enseñando si es que está enseñando a algunos hermanos. Esa es mi pregunta. ¿Ok? Bueno. Tremendo, ¿no? Vamos terminando nuestro pasaje
Juan 6, ¿era esto el 68 que tenía más comentarios? A ver si tenemos algo en Juan 6:69. Si ya no hay más, entonces hasta el 71 tenemos los versículos, pero si no hay más comentarios, pues que se entendió. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice 69. ¿Concuerda con el griego? Otra vez preguntan. Nosotros, cuando me llevan al griego, siempre tengo que hacer alguna acotación. Y nosotros hemos confiado y hemos conocido que tú estás siendo el santo de el Theos, ¿sí? Está siendo el santo de el Dios. El ungido, dice acá. Santo. Ungido también puede ser, dice, ¿sí? 69. Que tú estás siendo el... A ver, permíteme corroborar esta palabra. Hagios. Hagos. Santísimo, santo, santo. Apartado. Sí, aquí le puso ungido, pero en el griego no aparece. Santo es lo que aparece ahí. El santo nomás. Después le agregaron hijo, le agregaron ungido. Pero lo que está diciendo acá es desde el griego. Si vamos en lo correcto, nosotros hemos creído, nosotros sabemos que tú eres el santo, el apartado del Padre. Una persona santa, una persona que está en comunión con el Padre, apartado para servirle. A ver si alguna Biblia se dignó, aparte de la Reina Valera, en poner bien esto. Vamos a probar con Dios habla hoy. A ver si nos ayuda un poquito para... Pues ya en el griego ya está muy claro, ¿verdad? Ah, sorpresa, surprise. Por fin aquí algo. Dice, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios, dice en la Biblia. Dios habla hoy. Ve que la Reina Valera le agrega tantas cosas. Y esto se le puede, lo que ellos agregaron aquí, se puede usar en contra de ellos, en contra de los unicistas y demás, ¿sí? Se puede usar contra ellos porque ahí ellos mismos ponen cosas del Mesías que contradice su fe, pero es agregado, ¿verdad? Dice el Mesías, no he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es el diablo. Dice acá, pregunto, ¿diablo literal o en qué sentido? No, literal en el sentido de que uno de ustedes, ¿sí? Es diablo, dice el Mesías. O sea, no dice está poseído por el diablo, es diablo. Y la pregunta aquí de Lili dice, por favor, puede corroborar, aquí hay algo muy grave. ¿Cómo un ser humano puede ser diablo si está bien la traducción? 70. Esta es Biblia, Dios habla hoy también. Vamos a mirar. Dice, no he escogido yo a ustedes 12, sin embargo, uno. Sí, es un diablo. Vamos a mirar el griego. Reina Valera, ¿cómo está? Espero que no hayan cambiado ese también ahí. Ah, está bien. Uno de vosotros es diablo, dice. Aquí la hermana dice, ¿cómo puede ser un ser humano puede ser diablo? ¿O está mal traducida? Vamos a corroborar. No, es que yo va a hablar la escritura en su correcta traducción. Respondió a ellos, no, yo a ustedes, a los 12 seleccioné, procedente uno. Calumniador está haciendo. Este calumniador que aparece en el griego corresponde al término diabolos, 1225 el número. Y diablo es calumniador, obstructor. Puede ser una persona, como también puede ser una entidad angelical maligna o espiritual maligna. Bueno, según la explicación de este. Pero en este caso, claro, ves que una persona puede ser diablo, demonio, Satán,
En el hebraísmo, el Satán siempre fue las personas que buscaron hacer el mal. ¿Se acuerdan una parte donde el mismo Mesías le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y no le dice, apártate de mí porque te ha poseído Satanás. No, tú eres Satanás. Acá, Judas es Satán. Y a Pedro el Mesías le dijo Satán. ¿Qué quiere decir eso? No le está diciendo que ellos son ese espíritu que tiene el tridente, la cola y los cuernos. No, Satán, Hasatán, en el hebraísmo puede ser una persona que obstruye el paso de los santos, que obstruye el paso de la voluntad del Padre, que obstruye el paso del camino correcto. Alguien que acusa falsamente, alguien que calumnia, todo esto. Una persona es un Satán. Nosotros mismos podemos ser nuestro propio Satán. O sea que esto de que no, la persona no puede ser Satán, eso ya es muy sacado de una doctrina muy humana, muy dogmática. El ser humano mismo es su propio Satán, primero, ¿sí? Nosotros mismos somos nuestro propio diablo. Cuando nosotros mismos nos echamos y nos chamburreamos en nuestra propia falsa doctrina, en nuestros malos pensamientos y lo realizamos, ¿sí? Entonces puede comprobar si vamos a agarrar el estudio de la entidad maligna del ser humano. Empieza allí todo, en la mente del ser humano. No es como mucho que tiene que venir de otro planeta, de otra dimensión a decirte, no. El Satán somos nosotros, nuestra propia mente maligna, nuestra propia capacidad de hacer el mal. El Yeser Hará crea el Satán de nosotros. Pero ese, como dije, es una explicación muy aparte, pero como la hermana preguntó aquí, le estoy respondiendo. Bien, terminamos nuestro capítulo 6 de Juan. Espero que le haya sido de mucha bendición para si mañana el Todopoderoso lo permite, podamos entrar en el capítulo 7 aquí en Inyección de Esperanza, la radio bíblica, programa de todos ustedes con el pastor Emilio Vázquez. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.